nuevo programa de Cirugía 24 horas. Soy la doctora Milagros Quinto. Quiero agradecer a todos los seguidores por los mensajes tan lindos que nos han puesto. No se preocupen que vamos a responder todas sus preguntas y así nuestra familia crece más. El tema central de hoy es Parkinson. Tenemos un invitado muy especial, que es el neurocirujano, el doctor Camilo Contreras. Además, tenemos un testimonio de un paciente con Parkinson que ha sido operado, el señor Carlos Plasencia, que tiene más de 20 años con esta condición. Ahora empezamos con las preguntas de la calle. Ahora vamos con lo que son las preguntas de la calle. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Camilo Contreras, neurocirujano. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Cirugía 24 horas. Y vamos a comenzar este capítulo con unas preguntas de la calle que a veces son simples, pero yo creo que es muy importante que usted las pueda aclarar. Muy bien. ¿Sí? Gracias por la invitación. Muy bien, doctor. Primera pregunta. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es si el Parkinson es una enfermedad para adultos mayores. ¿Qué dice usted, doctor? ¿Solamente se puede ver en adultos mayores? No, el Parkinson mayormente se ve en las personas mayores de 60 años, pero existe también Parkinson juvenil, que es una presentación en menores de 21 años y generalmente está ligado a antecedentes familiares genéticos. Ok. Pregunta número 2. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, una persona con Parkinson, ¿cómo se puede evitar que sus hijos lo hereden? ¿Qué dice, doctor? ¿El Parkinson es hereditario? No. En la menor cantidad de casos es hereditario. La gran mayoría son casos esporádicos, es decir, que les puede dar a cualquier persona, siendo la edad un factor de riesgo, ¿no? A mayor edad. Muy bien, doctor, gracias. Pregunta número 3. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, si tengo Parkinson de joven, ¿existe cura? ¿Qué dice, doctor? ¿Hay cura para los jóvenes? A pesar de que se ha descrito ya más de 200 años la enfermedad de Parkinson como tal, hasta ahora no se tiene todavía una cura. Lo que existe son tratamientos sintomáticos y cirugías también que son para mejorar la calidad de vida, pero no se habla todavía de una curación. Una curación completa no, pero sí por lo menos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así es. Yo creo que es muy importante, principalmente en un paciente joven. Exactamente. Pregunta número 4. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿el Parkinson afecta el cerebro? Sí, sí, la enfermedad de Parkinson principalmente se origina en unos núcleos que se conocen como la sustancia negra, que es parte del sistema nervioso. Y pues a partir de la afectación de estas células en estos núcleos, disminuyen los niveles de dopamina y eso genera toda una serie de síntomas. Claro, pues es que el tratamiento, una parte del tratamiento es darle levodopa. Exacto, es levodopa. Exacto. Pregunta número 5. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿la enfermedad, el Parkinson, es una enfermedad motora? Sí, doctor. ¿Solamente afecta la parte de la motricidad? No, la característica principal son los síntomas motores y de hecho que el diagnóstico clínico también se hace en base a estos síntomas. Pero es mucho más que eso, puede haber estreñimiento, puede haber sudoración excesiva, puede haber insomnio. Y la cara, ¿no? La fase que tiene un paciente de Parkinson es bastante peculiar. Sí, en las fases ya un poco más avanzadas existe una cara que se denomina la hipomimia, que eso es un rostro único para todas las situaciones, ¿no? Exacto, no hay cambios, no hay sonrisa. En los estados de ánimo, exactamente. Exacto. Pregunta número 6. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿quiénes sufren más de Parkinson, hombres o mujeres? ¿Cuál es la población que se ve más afectada, doctor? En las publicaciones se tiene que hay una mayor afectación de varones, es una proporción de 2 a 1 con respecto a las mujeres. ¿Y tiene que ver algo el cambio hormonal que tenemos las mujeres? Podría ser un factor que defienda de una manera, sin embargo no se ha demostrado científicamente en los laboratorios, ¿no? Muy bien. Pregunta número 7. Hola, doctora Milagros, ¿cómo estás? Una consulta. ¿Los medicamentos del Parkinson, conforme transcurren los años, tienen el mismo efecto o disminuyen?
¿Qué dice, doctor? Sí, el Parkinson es una enfermedad degenerativa y progresiva. Y al principio el tratamiento es muy efectivo y se habla de una luna de miel porque los síntomas responden bastante bien. Pero con el transcurso de los años se requieren mayor dosis de levodopa y también los periodos de administración se acortan, ¿no? Exacto. Pregunta número 8. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿el Parkinson es una enfermedad mortal? ¿Es mortal, doctor? No, de hecho que la enfermedad de Parkinson no es mortal y las personas pueden vivir pues mucho tiempo con la enfermedad. Algunos tienen una enfermedad severa, mientras que otros pueden realizar sus actividades con pocos síntomas. Pocos, diríamos, mueren por el Parkinson en sí, ¿no? Mueren de otras complicaciones. Otras comorbilidades. Así es. Pregunta número 9. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿el Parkinson desencadena otras enfermedades? ¿Puede ser como un desencadenante o no? Se asocia a otros cuadros, por decir, la depresión, ¿no? Por el mismo hecho por el mismo cuadro que tiene el paciente. La ansiedad, básicamente ese tipo de cuadros secundarios se podría decir, ¿no? Y a su vez, por la alteración de la motricidad, pues, también predispone a que sufra caídas, traumatismos encefalocranianos. Claro, por la motricidad que está tan comprometida en realidad. Así es. Pregunta número 10. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, si sufro de Parkinson, ¿necesito estar acompañada de alguna persona todo el tiempo? No necesariamente, porque los cuadros son variables. Hay personas que son totalmente independientes con el tratamiento con medicamentos, mientras que otras personas desarrollan una enfermedad severa que sí requieren tener mucha asistencia. Sí. Existen unas escalas que califican esos estados de los pacientes. Muy bien, doctor, ha sido un placer. Gracias por responder todas las preguntas de nuestro público. Ahora nos vamos a la entrevista central. Un placer. Parkinson. Ahora estamos aquí con la entrevista con el tema central de Parkinson con el doctor Camilo Contreras, neurocirujano con mucha experiencia. Doctor, muchas gracias nuevamente por estar aquí en Cirugía 24 Horas, con toda la experiencia para poder respondernos algunas preguntas a nuestro público acerca de lo que es el Parkinson. Yo creo que la primera pregunta sería, ¿qué cosa es el Parkinson? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer compartir con ustedes la experiencia que tenemos en este tema, ¿no? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso, es una enfermedad degenerativa y progresiva y todavía hasta ahora incurable. ¿Es muy frecuente el Parkinson, doctor? Dentro de las enfermedades del sistema nervioso se puede considerar como frecuente. Es la segunda enfermedad degenerativa después de la enfermedad de Alzheimer. Y se considera que en nuestro país, por lo menos hasta el 2019, que habían algunos datos publicados por el Ministerio de Salud, unas 30.000 personas padecían de enfermedad de Parkinson. Doctor, ¿hay algún factor de riesgo que de repente usted le pueda explicar a nuestro público que haga que uno pueda tener este problema de Parkinson? Bueno, hay teorías sobre el origen de la enfermedad, pero a ciencia cierta no se sabe la causa exacta. Sin embargo, hay casos que son casos heredados, familiares, que son el menor porcentaje, ¿no? Y hay otras que se han relacionado con exposición a factores medioambientales, ¿no? Por ejemplo, a los pesticidas, los que trabajan en industrias que usan químicos. Algunos casos se han relacionado. En algunos casos sí se puede relacionar con Parkinson. Exactamente, con la enfermedad de Parkinson. Con la enfermedad de Parkinson. Doctor, ¿y cuáles vienen a ser los signos o los síntomas que nuestro público puede escuchar, usted decirnos que puede ser que tenga Parkinson o puede ser que esté comenzando, ¿no? Y debería acudir a un especialista? Acá es importante mencionar de que la enfermedad empieza mucho antes de que se inician los primeros síntomas. Y generalmente cuando inician los primeros síntomas, pues empieza con síntomas muy sutiles, ¿no? Como el adormecimiento de un dedo o
el movimiento involuntario, igual, de algún dedo, de alguna parte del cuerpo, sutil, muy sutil. Y a partir de ese momento va progresando la enfermedad. Entonces, yo creo que el diagnóstico precoz o temprano sería ideal, ¿no? Pero no podríamos hablar de prevención porque todavía no sabemos la causa exacta. Los síntomas motores son los que ayudan a establecer un diagnóstico para la enfermedad de Parkinson y pues un neurólogo puede hacer el diagnóstico. Entonces, si uno tuviera un chequeo anual o cada cierto tiempo por un neurólogo, tal vez en ese caso se podría hacer un diagnóstico temprano. ¿Y cuáles vienen a ser los síntomas no motores? Porque lo más frecuente son los motores. Exacto. ¿Y los no motores, doctor? Los no motores son síntomas que van presentándose con la evolución, con el transcurso de la enfermedad. Puede ser, por ejemplo, estreñimiento, puede ser insomnio, sudoraciones excesivas, alteraciones del olfato, alteraciones también de la memoria, ¿no? Esos síntomas se van presentando con el transcurso de la enfermedad. El cambio de rostro, pero eso sí está asociado en realidad como una alteración motora. Doctor, ¿y hay algún examen de laboratorio que uno se pueda realizar y ayudarnos al diagnóstico, aparte de la parte clínica del paciente? Hasta ahora el diagnóstico se hace por un simple examen clínico, simple examen médico. La anamnesis y el examen físico pueden establecer el diagnóstico. Pero cuando hay duda sobre el diagnóstico, pues anteriormente se utilizaban algunos exámenes que en la práctica no son viables, como gamografías, cosas así. Pero en la actualidad existe la resonancia magnética por espectroscopía, que puede dar fuerza a la presunción diagnóstica de enfermedad de Parkinson. ¿Y qué es lo que uno espera encontrar en ese examen? La espectroscopía es una secuencia de la resonancia magnética en la que se miden algunos elementos de ciertas zonas del cerebro, del sistema nervioso. Y entonces cuando se alteran algunas de estas sustancias, hacen picos, se puede decir que realmente hay la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y puede hacer incluso el diagnóstico diferencial con otros tipos de enfermedades que se parecen a la enfermedad de Parkinson. Doctor, ¿y cuál vendría a ser el tratamiento principal de un paciente con Parkinson? Hasta ahora, digamos, el pilar del tratamiento para los pacientes que han sido diagnosticados es un medicamento que más o menos en la época de los años 70 se ha introducido al mercado, que es la levodopa. Y la levodopa es lo más cercano a la dopamina cuando uno ingiere, ¿no? No es perfecto, pero pues semeja mucho a su funcionamiento. Pero también hay otras medicaciones que se pueden dar. Sí, en todo este tiempo hay muchos medicamentos que están en estudio y hay otros que ya entraron como tratamientos coadyuvantes. Está el biperideno, está la selegidina, la rasagidina, el pramipexol y otros, ¿no? Y otros también. ¿Y ellos tienen algún tipo de efecto secundario al paciente? Sí, de hecho cada paciente tiene que empezar con dosis pequeñas e ir viendo si es que tolera el medicamento o no. Y eso ocurre frecuentemente con la levodopa. Cuando se dan dosis plenas, generalmente los pacientes no lo toleran. Tienen algunos inconvenientes. Y por eso es que se empieza siempre con dosis pequeñas y se van modulando. Exacto. Doctor, y acerca de su tema, el tratamiento quirúrgico, ¿nos podría explicar qué tipo de tratamientos quirúrgicos hay? Sí. Antes de la era de la levodopa, vale decir de los años 70, no existía un tratamiento médico efectivo. Entonces ya se hacían tratamientos quirúrgicos. Principalmente se hacían tratamientos ablativos o destructivos de algunas zonas que estaban muy hiperactivas dentro del circuito. Cuando entró la levodopa se dejaron de lado esos procedimientos. Entonces, porque se pensaba que la levodopa ya era como la cura para la enfermedad de Parkinson, pero con el transcurso y con la experiencia ganada con la levodopa se vio que
los pacientes requerían mayores dosis y presentaban efectos secundarios, como la disquinesia, ¿no? Con el transcurso de la enfermedad. Y de ahí es que se retoman los tratamientos quirúrgicos, pero en este caso ya no ablativos o destructivos, sino los tratamientos de neuromodulación. Y en este caso existe la estimulación cerebral profunda, que es un tratamiento de neuromodulación ya pues más de 30 años en el mundo. Y nosotros en el Perú, nuestro grupo, ya vamos a cumplir 20 años este año del primer implante el primer implante de neuromodulación que hicieron. Exactamente. Justo el doctor me comentaba que él tiene ya más de 20 años trabajando con pacientes con Parkinson en el Hospital Almenara, Hospital de Seguro Social. Y en verdad es un gusto saber también que por lo menos tu Seguro Social cubre ese tipo de cirugías que son costosas, son cirugías muy costosas. Muy costosas, y en el seguro los pacientes reciben este tratamiento sin ningún costo. Claro, el Seguro Social. Eso es muy, muy importante que también ustedes lo sepan, ¿no? Aparte de ese tratamiento de neuromodulación, doctor, ¿hay otras opciones más? Sí, también existen todavía, por ejemplo, las lesiones por radiofrecuencia, ¿no? Hablamos de las palidotomías, talamotomías. El inconveniente es que se pueden hacer de un solo lado, no se pueden hacer de los dos lados. Entonces siempre se escoge el lado que predomina. Pero la radiofrecuencia vendría a ser como una ablación. Es una ablación. Es una ablación, sí. Se queman el globo pálido en cierta zona con radiofrecuencia. También se ha hecho este procedimiento con el Gamma Knife, ¿no? Que obviamente no utiliza cortes en la piel, pero sí quema el globo pálido o el tálamo. Y ahora último existe el ultrasonido de alta frecuencia, que tiene las siglas de HIFU o HIFU. Y esta también hace en tiempo real, con una resonancia magnética, queman los núcleos que antiguamente se hacían con la radiofrecuencia. Eso ya lo hacen con radiología intervencionista. Lo hacen los neurocirujanos. Pero junto tiene que ser con el equipo de radiología. Sí, en realidad todos los tratamientos, tanto de neuromodulación como los ablativos, requieren un equipo de profesionales. ¿Se da un arco en C mínimo, ¿no? Para poder hacerlo en sala? ¿O con resonancia? No, lo hacen con resonancia. El HIF. Así es. En cambio, los de radiofrecuencia sí pueden hacer con un arco en C, pero se utilizan sistemas de estereotaxia para poder ubicar el sitio exacto del núcleo y poder quemarlo. Se hacen pruebas funcionales también antes de poder hacer la ablación. Doctor, ¿y estos pacientes cuáles vienen a ser sus cuidados postoperatorios? De los que operamos en la estimulación cerebral profunda, el dispositivo recién al mes se prende y se dan los parámetros para poder controlar, porque por el efecto de la cirugía misma existe una mejoría transitoria de los pacientes, que en el lapso de unas 3 semanas o un mes van a volver al estado que estaban antes de la cirugía, y es el momento de calibrar y prender el dispositivo para poder controlar los síntomas. Entonces, en todo este periodo el paciente pues, debe guardar cierto reposo relativo para no golpearse las heridas, no golpearse la zona de los... donde están pasando, ¿no? Claro. Todos los conductitos para llegar al equipo. ¿Y ese equipo tiene un tiempo de duración? Sí. El equipo o el sistema que se implanta consta de unos electrodos que van al cerebro, unas extensiones y un neuroestimulador que es como un marcapaso. Exacto. Entonces usan energía eléctrica en rangos terapéuticos. Y esa energía se va acabando con el tiempo. Claro. Entonces hay dispositivos que inicialmente se diseñaron para 5 años y al cabo de ese tiempo dejaba de funcionar y se tenía que reemplazar. Solamente el equipo. El neuroestimulador. Como digamos la batería. La batería, exacto, así es. Como una linterna, hay que sacar la pila y colocar una batería nueva. Sí, pero también con el transcurso de los años se han inventado dispositivos con neuroestimuladores recargables que duran 15 años y que son más pequeños. Que son más fáciles, ¿no? Sí. Para poder manipular. Exacto.
Doctor, complicaciones. ¿Hay complicaciones en ese tipo de cirugías? Sí, en toda cirugía puede haber complicaciones, Exacto. nada está exento de riesgos. Pero específicamente en la estimulación cerebral profunda, dos riesgos asociados a la cirugía. Uno es la hemorragia. El sangrado. El sangrado, que está en un orden del 2% según las publicaciones. Y otra son las infecciones. Como son cuerpos extraños, pueden ser rechazados por el organismo o pueden contaminarse y dar a una infección. En caso de que esté infectado, hay que retirar todo el dispositivo. Porque O sea, si no, ¿solamente el equipo o todo? todo. Porque, Todo hay que retirar. Sí, todo hay que retirar. Y hay que volver a colocar. Sí. O en algunos casos, si la infección está focalizada en un sitio, pues se podría hacer el intento de solamente retirar esa zona, pero la experiencia dice que se debe Mejor es retirarlo todo. Porque una infección en ese sitio va a ser muy complicada también de tratar. Exacto. Posteriormente. Bueno, doctor, en realidad ha sido un placer tenerlo aquí. Doctor, por favor, ¿nos puede decir dónde lo podemos encontrar? Bueno, yo trabajo en el Hospital Almenara, en el Salud, y también estoy en la Clínica San Felipe. Muy bien, doctor, ha sido un placer tenerlo aquí en Cirugía 24 Horas con un tema tan interesante, y ya nuestro público sabe que también tenemos un tratamiento quirúrgico que lo está dando el Seguro Social, el Hospital Almenara, con más de 20 años de experiencia. Yo creo que es más que suficiente para que podamos confiar en un hospital tan grande y también profesionales como usted. Sí, también podríamos acotar de que el Hospital Rebagliati, que es de salud, también lo tiene. Tiene. Y pocos casos en algunos otros centros y algunas clínicas también dan esa... Claro, como la San Felipe. La San Felipe, la Clínica Delgado, la Clínica Internacional, me parece. Muy bien, doctor. Muchas gracias, ha sido un placer. Y ahora vamos con nuestra última secuencia, un testimonio de un paciente con Parkinson. No te lo pierdas. El día de hoy tenemos un testimonio muy especial del señor Carlos Plasencia. Muchas gracias, señor Carlos, por estar aquí en Cirugía 24 Horas, y también a su esposa, la señora Roxana Aguilar. El señor Carlos Plasencia, para que más o menos ustedes me entiendan, es un paciente de Parkinson que nos va a contar acerca de su testimonio, ¿no? Señor Carlos, ¿cuándo fue que comenzó todo este problema del Parkinson? Esto fue en 2004. En el 2004. ¿Cómo fue que ustedes como familia se dieron cuenta que algo andaba mal? Porque no, a mí me vino así. Un día estaba en el banco y me vino una corriente de acá. Corriente. Un dolor. No, corriente. Como una corriente eléctrica. Y de ahí ya los más días comencé a perder movilidad en la mano. Y después hasta que me fue ya malvetando todo. A un lado, ¿no? O sea, fue como en mi cuerpo. O sea, primero usted sintió como una electricidad en la mano y luego comenzó a perder parte de la movilidad. Exacto. Pero solamente de la parte de un hemicuerpo, nada más. Okay. Y por eso fue que usted comenzó a acudir, me imagino, a un especialista. Sí, hicieron tomografía, todo, pero estaba normal. Fue a un doctor que solamente con el diagnóstico de verlo, el doctor dijo que era Parkinson. Parkinson. El doctor Romero. El doctor Romero, sí, el doctor Romero. El primero que lo vio. El primero que lo vio le dijo que esto puede ser Parkinson. Sí. Porque es un paciente joven. ¿Cuántos años tenía más o menos? 42 años tenía. 42 años tenía, entonces un paciente joven. Después de haber hecho el diagnóstico, ¿qué es lo que ustedes hicieron como familia, no? Bueno, estuvo en tratamiento, le mandaron varias pastillas para controlar. Con el neurólogo. El neurólogo, sí. Bueno, y parte de nosotros fue con él llevar la enfermedad. Nos afecta, también me afectó a mí y a mis hijos también, la familia también afecta, pero bueno, hay que seguir sobrellevando la enfermedad. Pues. Pero con el tratamiento médico que el señor comenzó a recibir, ¿vieron ustedes una mejoría? Sí. O sea, por ejemplo, ese dolor como electricidad que tenía usted mejoró. No le volvió a pasar. ¿Tenía algún tipo de movimiento fuera del usual de repente? ¿Que eso también mejoró con la medicación? No vino por eso. No tuvo ese problema al comienzo. No. ¿Y cuánto tiempo estuvo con medicación? 12 años.
12 años con medicación. 12 años con medicación. Sí. Entonces, Me operaron. hasta que lo operaron. Sí. Claro. Y luego, ¿por qué decidió hacer una cirugía? Mire, la cirugía salió, yo hice formé la asociación de Parkinson. Ajá. Y entonces en la asociación había una empresa que vende todos los juegos. ¿Los estimuladores? Sí. En la misma sociedad, en la misma asociación. No, aparte. No, pero fue como ustedes supieron que existía ese tratamiento. Lo que pasa es que como estábamos, él hizo la asociación y estos señores creo que te entrevistaron y le dijeron para... O sea, él es parte de para que lo puedan operar. Ah, ok. Yo le dije, no, yo no tengo dinero para pagar, la operación cuesta $80,000. Sí, es cara, ¿no? En ese entonces. En ese entonces nosotros no podíamos pagar, pero nos ofrecieron todo. No, no me preocupe que todo... Que no nos preocupábamos por nada, que todo eso iba a ser cubierto por ellos. ¿Esto era una ONG? No. Era justamente en la clínica de Delgado, que me estaba abriendo. Se puso al doctor Fernando Romero para ver toda la operación. Y aparte de eso, vinieron dos doctores, dos neurólogos israelíes. Dos neurólogos israelíes vinieron. Y estuvieron en la operación también. El doctor neurólogo. El doctor Ramírez operaba en Israel y ella operaba 2-3 operaciones diarias. Y ahí fue, me operaron. Ah, ok. Entonces, digamos que a través de la clínica Delgado, lo contactaron a usted porque ustedes tienen una sociedad de Parkinson. Asociación, en ese entonces. En ese entonces estaba... Entonces, así fue lo que lo contactaron a usted. Okay. Entonces, imagino que pasó una serie de exámenes para poder estar apto, para poder ser apto para... Me sacaban de todo, nada que no lo había visto. Un montón de análisis y te mandaron también no tomar pastillas unos días, pero ya estando internado, para ver cómo reaccionaba sin pastillas. Y después de eso ya decidieron que usted... El doctor lo evaluó todo y era candidato para la operación. Entonces, para su operación, que era la primera vez que la hacían en el Perú. Sí. Bueno, que vinieron los israelitas. Claro, entonces el doctor que lo operó me dice usted que estaba había hecho las capacitaciones en israelí y como ser la primera cirugía que se iba a realizar aquí, trajeron a doctores de afuera, obviamente con mucho más experiencia para poder hacer el procedimiento también. Sí. Gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista y si ustedes quieren saber acerca de qué pasó después de la cirugía, por favor no se pierdan el siguiente capítulo en Cirugía 24 Horas. Hasta luego.